Gracias porque tú estás en medio nuestro. Señor, queremos que tú lo guíes a Daniel y lo guíes y lo bendigas de la cabeza hasta los pies. Señor, queremos escuchar lo que vos le pusiste en su corazón. Señor, gracias, gracias, muchísimas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Dani. No. Gracias. Bien. Resulta que Jesús, cuando envió a sus discípulos, le dijo: cuando lleguen a un lugar, cuando entren en una casa, digan paz a esta casa. Paz a esta casa, aquí en Banfield. Paz a esta casa, iglesia del Señor, todos juntos. Amén. Muy bien. ¿Puedo pedirte otro vaso de agua, Dani? No, natural, natural. El testimonio de Daniel también me recordaba ahora un poco lo que me dijo la última visita al médico. Como uno de los resultados del análisis no había salido bien, le digo, ¿y esto cómo se mejora? Me dijo, tome 8 vasos de agua por día. Le digo, es fácil, y más en esta época. Le digo, así que no va a haber problema. Pero a veces uno se resiste, ¿vio? No, dice, total, ya tomé ayer lo suficiente. Hoy no hace falta. Muy bien, hermanos. Lo que tengo para compartirles esta mañana lo vamos a encontrar en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, a partir del verso 1. Yo me traje la Biblia de siempre y también en versión Dios habla hoy. Porque, bueno, a medida que les voy a ir compartiendo, voy a ir leyendo algunos pasajes de esta versión también. Gracias, Dani. Bueno. Muy bien. Dice así, Hebreos 12, verso 1 en adelante. Vamos a leer hasta el 6. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado.
Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y vamos a parar ahí. Ahora, con lo que vamos a ir leyendo más adelante también, vamos a ver que Pablo está dirigiendo, perdón, yo dije Pablo, o el escritor de Hebreos, no se sabe si es Pablo, pero yo ya los doy como asumido que fue Pablo. Pero bueno, el escritor de Hebreos se está dirigiendo a un sector, a una parte de la congregación, ¿no? No a todos, por lo que dice más adelante. Y aún viendo lo que escribe al principio, el énfasis está en la disciplina, y es lo que yo quiero compartirles, ¿no? Y bueno, reflexionando, evidentemente la disciplina, como dice la misma palabra, a nadie nos atrae, a nadie nos causa alegría, por el contrario, sino que nos llama la atención y nos hace poner en alerta, y una de las primeras reacciones es ¿por qué? Y en nuestro interior se empiezan a producir preguntas y respuestas. Y una de las primeras es ¿por qué a mí? ¿No? Y como me dijo alguna persona que estuve hablándole un tiempo largo del Señor, después de un tiempo con algunas situaciones que le pasaron, me dijo, pero yo soy el otro del otro. O sea, soy el semejante de él, ¿no? Diciendo, yo pienso que al otro le puede pasar, pero no a mí. Y lo que nos está diciendo la palabra, que sí que es necesaria la disciplina. La disciplina. Ahora nos inquieta de qué manera Dios la va a aplicar. Y mayormente para nosotros. Porque aquel que no conoce todavía al Señor, que no camina con Él, evidentemente a veces las pruebas, las dificultades, los tropiezos, los resbalones se toman de otra forma. Pero nosotros, después de hacer algunas reflexiones, no digo que todos, empezamos a buscar en el Señor y decimos, Señor, ¿por qué a mí? ¿Qué está pasando? ¿Soy yo el blanco del enemigo? ¿O es que vos estás permitiendo algo que yo necesito saber mejor? ¿Cómo aceptar y permitir en nosotros la corrección? Va a depender de cada uno de nosotros. Y en muchos de nosotros puede ser que lo que aprendemos lo veremos más adelante. Pero lo más inmediato va a ser que aprendamos a recibir la disciplina del Señor. Repito el versículo 6, porque el Señor al que ama, y es difícil aceptar que Dios nos ama, si no pregúntenle a nuestros hijos cuando los corregíamos, si ellos entendían que los estábamos amando. Alguna vez hablando de la disciplina con un muchacho,
Me decía, no, eso no es posible, eso no es amor, me decía. Pero la palabra dice así. Yo no voy a cambiar la palabra, ni ustedes tampoco. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ahí hay dos palabras que son tremendamente importantes. La primera es que nos ama y la otra, la filiación que tenemos con Él. ¿No? Lo dije bien, la filiación. Somos hijos. Y un padre que ama a su hijo debe corregirlo. A Jesús, cuando estaba en la cruz, por un corto tiempo el Padre lo abandonó. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús cuando estaba en la cruz? Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Sabemos, la Escritura da la respuesta, dice que estaba cargando con el pecado. Entonces, la presencia de Dios no podía estar con él, porque Dios es santo, 3 veces santo. Después, cuando sigamos leyendo, vamos a ver. Y dice que Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea que él aceptó lo que venía del Padre, la disciplina. ¿Cómo hacemos nosotros para aceptar y pasar la disciplina sabiendo que Él nos ama? Y bueno, como les decía, en estos versículos encontramos ahí las primeras palabras que nos dan una apertura de nuestro corazón a entender por qué Él aplica disciplina a nuestras vidas. Vamos a ver otra respuesta. Versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Yo tengo la versión aquí, como les decía, Dios habla hoy. Le quiero leer cómo lo traduce aquí. El versículo 7 dice, ustedes están sufriendo para su corrección. Dios los trata como a hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no corrija? Y me llamó la atención esta palabra, cómo está traducida, la corrección. Digo, corrección. Cuando yo estoy en mi trabajo y me toca corregir algo, es porque algo no está bien, no quedó bien. ¿No es cierto? Y resulta de que Dios dice, toda la naturaleza que traes de antes que me conozcas a mí, tiene que ser corregida. Y vamos a usar la frase que decimos hace veces, no te queda otra. Si te corrige Dios, vamos bien. Vamos bien. Pero la disciplina asusta, hermanos. No lo podemos negar. Vuelvo a repetir, Jesús es nuestro ejemplo. A nosotros la obediencia no nos sale de primera intención. Y gracias por tu testimonio, Daniel. Sirve de ejemplo, hermano. Él dijo, la desobediencia trae malas consecuencias.
Perdón, Dani. Como dicen algunos hermanos, lo tengo acá adelante. La desobediencia trae malas consecuencias. Pues entonces Dios tiene que corregir en nosotros lo que traemos de la antigua vida. Vamos a continuar con los otros versículos. Versículo 8, 9 y 10. Pero, esa palabra pero, parece que está anunciando que no tiene que quedar nada descolgado. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, por eso le digo que es como que está hablando a un sector de la iglesia, a una parte de hermanos, y diciendo, bueno, no todos, pero todos somos participantes de la disciplina, porque evidentemente cuando llegamos al Señor, su verdad, la presencia del Espíritu Santo, nos convence de pecado. Y entonces evidentemente entramos en una etapa donde el Señor empieza a corregir, a disciplinar. Todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. La versión Dios habla hoy, perdón. La versión Dios habla hoy dice, pero si Dios no los corrige, a ustedes como corrige a todos sus hijos, entonces ustedes no son hijos legítimos. Y eso es feo, es triste. Que Dios nos diga, mirá, vos sos mi hijo a medias. Y uno se queda sorprendido y dice, pero Señor, vos todo lo que me dijiste que haga, yo lo hice, me entregué a vos. Dejé todas las cosas que hacía antes y las sigo dejando. Pero no, Dios no nos llama así. Dios dice que somos sus hijos. Y de ahí para adelante el proceso. Y el versículo 9 dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Claro que sí. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, dice el versículo 10, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero nuestro Padre Celestial, para lo que nos es provechoso. Gracias, Daniel. Completo el versículo 10. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Ahí se me abrió la ventana al espíritu y me llegó el fresco al corazón. Dije, Señor, quiere decir cuán importante es participar de tu santidad. Ahora me doy cuenta que yo la necesito, que necesito ser como Jesús, que Él fue obediente en todo, que aceptó la disciplina que vos le distes, que vos le propusiste, voluntariamente Él la aceptó. ¿Y cuál fue el resultado?
que el Padre lo puso a su lado. Y a mí me está diciendo para que yo participe de su santidad. Es tremendo. Es participar de la misma naturaleza creadora de todo lo que hay en el universo. La naturaleza del que creó todo, del que nos creó a nosotros. Una maravilla que hasta que no nos encontramos con Él no nos damos cuenta. Pero cuando probamos su santidad, cuando gustamos su santidad, y cuando vemos que cuanto más cercano estamos y más vivimos su santidad, mejor aceptaremos su disciplina. Decía, otra vez te pongo de ejemplo, Daniel. Decía Daniel, la disciplina, la rebeldía no es buena consejera para nada. Y es verdad, la naturaleza nuestra, nuestra parte humana que traemos y que es como un peso que nos asedia. ¿Vieron como leíamos al principio? Despojate de todo peso que te asedia. Y cuando no lo hacemos, no lo logramos, o lo dejamos de lado, ahí viene la exhortación de Dios con su disciplina. Dice, esto tenés que abandonarlo. Como una ropa vieja que ya no querés usar y que la desechás, tenés que despojarte. Y si vos no lo podés lograr porque te parece que eso está muy apegado, muy arraigado a vos, entonces va a venir una disciplina de parte de Dios. Y este es el propósito principal del que Dios está hablando, que participemos de su santidad. No es poco, es mucho, es grandioso, es perfecto. O sea, no va a aparecer una coronita como a veces la ponen sobre nuestra cabeza, pero nuestro interior va a gobernar nuestro corazón, nuestra alma, y nuestra vida va a reflejar la santidad del Señor. Y esto es lo que impacta, esto es lo que transforma. ¿Por qué? Porque como los hijos chiquitos y más grandes observan a sus padres, el mundo también observa a la iglesia. Recordaba recién cómo uno de mis nietos imita a su padre en algunas cosas que hace, ¿no? Y digo, qué tremendo. Él está siendo el reflejo de su papá. ¿A quién queremos nosotros reflejar? ¿A Jesús? ¿O queremos seguir mostrando nuestra vieja naturaleza? El enojo, la falta de paciencia, la incomprensión, el apuro. Ayer me di cuenta que el apuro que a veces tenemos para llevar adelante nuestras cosas del día evita que podamos dar de Jesús. Que cuando otro
está con nosotros se pierda de ver a Jesús porque nosotros estamos apurados. Y por un momento me justifiqué y dije, bueno, pero yo tengo que hacer un montón de cosas, no puedo estar tanto tiempo escuchando. Pero Dios, cuánta paciencia tiene con nosotros, ¿no? Porque tantas veces Dios nos habla, nos exhorta, como dice en otra parte, si escuchares hoy la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. Y a veces no es que uno lo endurece, pero no quiere darse el tiempo necesario para escuchar. Cuando mi esposa me habla, a veces me dice, mírame, Daniel. ¿A ustedes no les pasa a veces? Y yo a veces le digo, escúchame, escúchame. Le repito 2 veces, escúchame, escúchame. Para que preste atención a lo que le estamos diciendo, ¿no? A lo que me está diciendo. Pero nuestra cabeza a veces está tan llena de cosas, nuestras intenciones van tanto detrás de las cosas del mundo. Por eso dice la palabra empezando este pasaje, despojémonos de todo el peso que nos asedia, ¿no? Y yo digo, prestemos atención porque a veces el apuro es otra de las cosas que arrastramos y que no permiten que la santidad de Dios quede a la vista y impacte y llame al corazón de los que están a nuestro lado. Por eso Dios a veces nos tiene que parar. Leía en un salmo y David escribía en ese salmo, no recuerdo ahora cuál es, que no resbale tanto, dice, más o menos así, entendí así yo, que no resbale tanto, o sea, él está reconociendo de que va a resbalar. ¿Por qué? Y porque no estaba atento a lo que estaba haciendo. No estaba atento a lo que tiene que mostrar verdaderamente. Entonces, ¿qué pasa? Dios le permite que se deslice. Vieron que a veces decimos, uy, caramba, me parece que con esta persona hablé de más. Y me parece que dije algunas cosas que no tenía que decir. Ahí no hay santidad de Dios. Por eso Dios nos quiere corregir. Perdón. Bueno, hermanos. Jesús nos dijo, están en este mundo, pero no pertenecen a este mundo. Pero estamos aquí, pero no pertenecemos. Ahora, estamos y reflejamos lo que somos. Somos hijos verdaderos de nuestro Padre. Él nos adoptó. Y como cantamos una de las canciones, el que la comenzó, la buena obra, será fiel en completarla. Amén. Gracias, hermanos, por proponer esa canción, porque abre también una ventana de aire fresco de parte de Dios, que Él va a completar la obra. Gracias, Padre. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Señor, como un niño pequeñito nos queremos sentir en esta mañana, que extiende la mano y se agarra de la mano de su papá. Por eso, Señor, no queremos tener temor de la disciplina tuya, porque tu mano es amorosa, Señor, para con nosotros. Tu mano tierna, misericordiosa, Señor.
Oh Jesús,